Hola, buen día. Un gusto tenerlos nuevamente acá en China está de pie de nuevo. Gracias por acompañarnos. Muy buenos sus comentarios de la semana pasada, sobre todo pasada y antepasada, el tema del litio que tocamos con Leonardo. Ha generado muy buenos comentarios. Es un tema muy ad hoc con el tiempo. Entonces creo que van temas interesantes. Hoy tenemos también grandes sorpresas. Vamos a estar viajando a diferentes partes desde Buenos Aires, ya en esa parte de acompañarme en la conducción del programa Leonardo. Leonardo, ¿cómo estás? Buen día hasta Argentina. Hola Carlos, un gusto nuevamente estar aquí del otro lado para acompañarte. Gracias. La verdad que Gracias muy por bien ser cómplice de acá, esta locura. tal cual. Y me pasa algo, tengo muchas ganas que arranque cada miércoles para estar aquí en el programa y hacer el conjunto este, la dupla, para abordar todo lo que venga en China está de pie y aparte aprender muchas cosas sobre China, escuchar vivencias, experiencias. Bueno, y siempre esto que vamos aprendiendo día a día, ¿no? Así es. Acuérdate que hablábamos la semana pasada que sí, como fue el eje Tokio-Berlín, vamos a hacer el eje Guadalajara-Buenos Aires para la educación y los negocios en China. Podríamos hacer un día una sorpresa a los oyentes o a los que nos ven, hoy es múltiple la plataforma, de Ujú. hacer los dos un día, los dos de Buenos Aires, te vienes a Buenos Aires y lo hacemos los dos de aquí, y otro día yo me voy a Guadalajara y de alguna manera estamos juntos también. Y de paso me Nada me invitas, gustaría más. Pronto lo vamos a hacer, vas a ver. de paso me invitas, de algo público para que... Pues Leonardo, hoy vamos a tener una gran sorpresa, que es tu tema. Tú eres experto en este mundo de negocios y académico. En esa participación y esa alianza que tenemos con el Centro de Estudios China-Baja California, pues cada semana tenemos uno de sus expertos. Regresa porque ya le extrañábamos a Carolina, que hoy nos tiene un tema muy bueno de educación. Carolina, ¿cómo estás? Buenos días hasta Tijuana. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, Alberto, buen día. Saludos desde la lluviosa Tijuana el día de hoy, friolenta, pero bueno, aquí estamos trabajando desde temprano también. ¿Cómo les va? Qué bueno, pues ya te extrañábamos y ya hacía falta Carolina Sí, en ya hace China está de tiempo, ¿no? pie. Así es. Entonces, pues ahora te vamos a echar un montón, 2 académicos, mucho más experto y más, domina el asunto Leonardo. Platícanos, Carolina, ¿qué nos tienes que comentar hoy de la educación en China? Bueno, dando seguimiento a lo que hemos estado platicando anteriormente sobre la educación superior, ¿no? Que es uno de los temas que me apasiona estudiar y bueno, estudiar a China en cuanto a este tema siempre va a ser muy grato porque, bueno, si bien es cierto, no he estado en tantos países como quisiera, los que he visitado sí encuentro una diferencia abismal entre las universidades chinas y universidades de otros países. Ujú. Les comento, partiendo desde que cuando llegamos a una universidad china vamos a encontrar una ciudad universitaria prácticamente con digamos, un tamaño exponencial, ¿no? Es algo mucho más grande. Y eso me llega a preguntarme qué es lo que hay detrás de estas grandes y poderosas universidades que se han incorporado, como mencionaba en programas anteriores, en el Academic Ranking World Universities. Ujú. Te comentaba, Carlos, y seguramente recordarás cómo ha crecido la participación de universidades chinas en este ranking. Universidades en 2003 y a 2021 168 universidades. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucede con China, no? Ujú. Y bueno, acá lo que quiero platicar el día de hoy son las estrategias de posicionamiento de las universidades y quién está detrás de estas estrategias, ¿no? ¿Por qué ese crecimiento abismal, ¿no? Y bueno, quisiera partir desde mencionarles que gran parte de este trabajo, de estas estrategias, es parte del trabajo que hace el gobierno chino en cuanto a decir, a ver, aquí tenemos un mapa a nivel mundial que nos habla de las mejores universidades del mundo y nosotros queremos aparecer ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Número uno, de lo que yo alcanzo a detectar hasta ahora, combinar universidades. Si tenemos dos, tres universidades de regular tamaño, cuando las fusionamos tenemos un monstruo de universidad que puede competir muertos de la risa contra cualquier otra universidad del mundo, ¿no? Y entonces eso hace que vayan ganando terreno en este ranking. Número dos, crear nuevas universidades de élite. Esto es muy importante, crear nuevas universidades de élite en donde se van a contratar a los mejores profesores y se van a aceptar única y exclusivamente a los mejores estudiantes con altos estándares. ¿Eso es bueno o es malo? Pues las dos cosas, depende de la perspectiva que queramos tomar, ¿no? Es otra de las estrategias.
y bueno, como les comento, esas son implementadas por el gobierno chino y bueno, también dar como esa facilidad en cuanto a los recursos para las universidades que comúnmente ya venían trabajando, que como les menciono, hablar de una universidad china es hablar de una ciudad entera, o sea, de un lugar bastante grande en donde vive muchísima gente, en donde hay todos los servicios y en donde obviamente se requiere una gran participación del gobierno en cuanto a la Por lo que inversión entiendo, para Carolina, investigación, para... si Sí. me permites, ese modo muy chino de unirse, lo que acabas de decir en el primer punto, se me hace sumamente Ujú. interesante, porque hacen estrictamente lo que es la palabra sinergia. Se unen varias universidades para ser competitivas y, como tú bien dices, pues retar a un Así es, MIT, a un Oxford, a un Cambridge, etcétera. ¿Por ahí va totalmente. esa sinergia que está haciendo China? Así es. Así es. Digamos que es una estrategia para competir contra estas universidades que mencionas, que son las grandes y poderosas históricamente, ¿no? Ujú. Durante toda la historia se han posicionado y siguen estando ahí en la bandera. Obviamente China está iniciando a pasos agigantados, eso sí es muy importante, que tiene universidades relativamente jóvenes, digamos, comparadas contra estas que mencionas, ¿verdad? Universidades europeas, estadounidenses, que son, digamos, Más de las antiguo. primeras universidades pioneras, ¿verdad? Así es, Sí. entonces tenemos universidades muy jóvenes, pero muy fuertes. Ok, ahora Entonces, nos te va a hago una llevar mucho pregunta. en que Perdón. podamos llegar a ese punto, ¿no, Alberto? Carolina, a ver, me gustaría repasar algo. El ranking que tú mencionas es el ranking, el World. ¿Cuál es el? Ajá, World Academic Ranking Universities. Ujú. Bien, en ese, ¿cuál es la universidad china que está, digamos, mejor posicionada? La de ¿Podés? Shanghai, La de Universidad. Shanghai. Así es. Y comparativamente, ¿cuál fue su evolución, digamos? Porque vos nos estás graficando muy nítidamente que de alguna manera van creciendo. Ujú. eh, y a veces nosotros lo vamos notando, digamos, en posición comercial, como China, de alguna manera, de hace 10 años a esta parte, está creciendo y desbarrancando a los líderes mundiales en PBI, en un montón de cuestiones y la proyección que tiene. Y de alguna manera también esto vos lo evidenciás a través de la educación. Esto lo ves en los últimos, ¿cuántos años? Los últimos 20 años, fíjate, justo ahora no había caído en cuenta, ahora que lo preguntes, 20 años porque la primera publicación fue en 2003, entonces para 2000, o sea, cuando salga la edición 2023 van a ser ya 20 años. Y es el ranking, digamos, que más se ha posicionado en el mercado, que no ha cambiado su metodología, el de mayor arraigo en ese sentido, ¿no? Un punto Ok, y importante, ahora, Carolina, es, ¿tú cómo ves en este cambio total? Porque como bien dice Leonardo, 20 años es nada para el posicionamiento que ha tenido Pasos Agigantados. Exacto, Simplemente por gráfica, si lo proyecto para los próximos 20 años, la participación de China pues ya totalmente. va a ser liderando, pero por mucho, ¿no? Y creo que 20 años exageré. Ujú. ¿Qué necesitan los jóvenes hispanos en Argentina, en México, en Bolivia, en Guatemala, para empezar a tomar como referencia el irse a estudiar a China como tú lo hiciste? ¿En qué momento va a haber ese cambio que va a ser muy atractivo irse a estudiar, muy aspiracional irse a China? Mira, yo diría que lo único que nos hace falta en América Latina es atrevernos, animarnos y decir, voy a ir a China, voy a empezar a estudiar chino, eso es muy importante. Aunque hay algunas universidades que previamente hacen una preparación, ok, voy a estudiar una maestría, voy a estudiar un doctorado, una especialidad en alguna universidad china, pero espérame tantito, primero te voy a preparar con el idioma. Entonces hay muchas universidades que tienen esta ventaja que dicen, ok, primero vamos a estudiar 1 o 2 años el idioma y enseguida, ahora sí tu preparación técnica, ¿no? Y de hecho, en algunas ocasiones, el idioma va, la enseñanza del idioma está tecnificado. O sea, si voy a estudiar economía, voy a aprender sobre el lenguaje enfocado a la economía, ¿no? Entonces, realmente lo único que nos hace falta es animarnos, como les comento, porque ya he tenido la experiencia de estar en China, seguramente ustedes también, bueno, Carlos ya has estado, no sé si Alberto también. Leonardo, no, ya lo voy a Sí. llevar este año, es mi promesa. este año de alguna manera, pero sí en esta línea te quería hacer una pregunta quizás de tu experiencia o porque Uh lo -huh, desconozco yo. Digo, conozco procesos de aplicación internacional a otras universidades del mundo, de Europa, de Estados Unidos, pero uh realmente -huh, desconozco cómo es en China el proceso de aplicación, porque de vuelta soy un alumno latinoamericano, uh -huh. entonces, bueno,
de alguna manera, ¿cómo hago para aplicar? ¿Es un proceso largo? ¿Es un proceso corto? No sé si tienes alguna información como para entender. A ver, en mi experiencia lo que puedo comentar es que nosotros en el Centro de Estudios China Baja California, como profesores, hemos ido a hacer investigación, una estancia de investigación a China, como profesores. El proceso es completamente distinto. No hay más que hacer contacto con profesores chinos e iniciar una red de trabajo, que te envíen una carta de invitación, con eso tomas tu visado y vas a China sin ningún problema, ¿no? Digamos que esa es la vía corta, lo más fácil. Pero si yo quiero iniciar de cero estudios, mi recomendación es, y lo digo desde la perspectiva también del Centro de Estudios China Baja California, es estar atento a las convocatorias. Hay muchísimas convocatorias en las embajadas, en los consulados, en las páginas de las embajadas y consulados. Siempre va a haber información al respecto, en donde te van a decir, hay tal convocatoria con una beca de tanto. Son muy buenas las becas chinas, del gobierno chino, fíjense, o sea, todavía te dan esa ventaja de que si quieres ir a estudiar a China, el gobierno chino te puede dar una beca. Yo creo que lo que hay detrás de todo esto es, digamos, una forma de que China se quiere acercar al mundo por estos, se me va ahora la palabra, con estas... Iniciativas, convenios que están haciendo. Sí, convenios. Eso es una forma de decir, aquí estamos, somos buenos, mira, te voy a dar una beca, aprende. Y cuando tú regresas de China, regresas con una perspectiva completamente distinta, ¿no? De que Como es tu caso. quieres volver a China y vas a invitar a otros a China. Entonces, como alumno, Leonardo, volvemos, estar atento a las convocatorias. A veces en las universidades también se publican, depende obviamente del grado de internacionalización. Hay unas universidades que son más preocupadas que otras por este tema, de modo tal que los estudiantes a lo mejor puedan hacer una movilidad, no precisamente ir a estudiar, ¿verdad? Una movilidad de hacer un semestre, 2 semestres en China, excelente, pero ya si queremos ir a estudiar un programa como tal, creo que un buen inicio sería visitar las páginas de las embajadas y de los consulados de China en los países en los que estamos. En esa línea, Caro, dos temas. La primera, después vamos a dar información justo en el día de hoy de las becas que está dando el gobierno argentino para estudiar en China, así que eso, que quedan en el programa, les vamos a dar alguna información, pero tal como dices tú, las embajadas tienen mucha información al respecto. Ahora, te cambio el foco de la pregunta, si es, ¿cómo nos da Carlos? Respecto a la investigación, entiendo que la investigación es un componente central en los rankings académicos, ¿sí?, del mundo, y entiendo que en eso también han crecido las universidades de China. ¿Qué experiencia tú tienes respecto a cómo abordan la investigación y el desarrollo de la investigación en las universidades de China? ¿Qué oportunidades? ¿Cuál es tu experiencia ahí? Platicábamos de eso en programas anteriores también, Leonardo, cómo sobre todo los rankings tienen este sesgo completo hacia la investigación, en donde básicamente nos está dando una foto, un reflejo de que las universidades que más investigan son las que están más arriba en los rankings universitarios, pero una cosa es investigar y otra cosa es investigar con calidad, ¿no? Entonces, hacen investigación con calidad. Entonces, estamos hablando de que es una mezcla bastante interesante. Y bueno, si queremos estudiar un posgrado, sobre todo yo recomendaría estudiar un posgrado para que tengas tu formación de licenciatura en tu país. No digo que los jóvenes de licenciatura no puedan soñar en ir a estudiar su licenciatura china, ¿no? Sino que ahorita es mucho más provechoso desde mi experiencia. Claro. Es mucho más provechoso que tengamos ya ese punto de referencia, ¿no? De que en mi país se hacen las cosas así y voy a ir a aprender cómo se hacen las cosas en otro país, ¿no? Carolina, un punto importante con lo que me quedo de lo que estás diciendo, y me gustaría con eso, Leonardo, invitarte, Carolina, para tu próxima participación. El idioma entonces es fundamental. O sea, si queremos crear una plataforma para que alumnos, te diría que incluso medio superior y posgrado, sí hay que crear toda una estructura de aprendizaje de mandarín, pero dice una pauta muy importante a su área, ¿no? Porque obviamente el mandarín es muy complejo, lo sabes tú mejor que yo. Entonces, es un idioma tan complejo que enfócate en tu área, ¿no? ¿Qué te interesa? Enfócate en eso. Claro. Aquí la pregunta importante, ¿tú crees que llegue un momento en que pueda haber acceso a la educación en China en español, por ejemplo, o en su defecto en inglés? Fíjate que sí, yo soy partidaria de que sí, porque hemos encontrado este fenómeno interesante en donde los chinos se interesan bastante por aprender español.
Ujú. No sé todavía, no alcanzo a vislumbrar qué es lo que hay detrás de eso, pero se interesan bastante por aprender español y bueno, el inglés, definitivamente podríamos ir más adelante, podríamos ir a estudiar a China en inglés sin ningún problema, porque se están transformando las generaciones, ¿no? Como todo, también en países latinoamericanos es un fenómeno que se está dando, donde cada vez desde que los niños ingresan a preescolar ya se les empieza a dar clases, pues por lo menos dos idiomas, ¿no? La lengua natal y el idioma inglés. Así que lo mismo está sucediendo en China. Curioso, les platico, si tú vas por la calle y tratas de comunicarte con una persona en inglés, muy probablemente no te va a entender, pero si estás dentro de una universidad y llegas hablando inglés, o sea, no hay ningún problema con eso, ¿no? Pero es este cambio generacional, como les comento, que yo estoy segura que en poco tiempo podríamos ir a China con inglés sin ningún problema, más Y tendríamos creo, que analizar más a fondo si el gobierno chino lo permitiría, ¿no? y Espérame, creo que estás va a viniendo dar, a China el hablándome español en va a dar la inglés, sorpresa, Carolina. aprende En chino. Beijing está muy fuerte el español hoy en día, Sí, esperemos que dé la sorpresa. exactamente. Sí. Bueno, seguramente has tenido alguna experiencia también y no me dejarás mentir en este sentido, ¿no? De que el español está tomando fuerza. No Así nos es, incluso olvidemos que por es estrategia política. el idioma más importante, digamos, que más es uno de los idiomas más hablados, con lo cual es natural que Ujú. sea así. Pero yo quiero aprovechar esto que nos iluminó Carolina, Carlos, creo que da lugar, porque uno a veces el hacer una carrera de grado, el ir hacia China a hacer una carrera de grado, bueno, creo que Ceci, que está en China, ha hecho esa vivencia y ha hecho ese Ujú. desarrollo que alguna vez nos ha contado, ya sea en el aire o fuera del aire. Creo que también es una oportunidad aprovechar el programa que ofrece Weilai como para conocer qué pasa en China una semanita y que la gente se capacite y que vea antes de sumergirse en un programa mucho más largo. Entonces, es una buena forma de tener un termómetro, una temperatura. Así que me parece que es una buena opción el no dejar pasar la oportunidad de comentar esto, que Weilai ofrece este tipo de viajes para que la gente pueda ir una semana y pueda empezar a tener una experiencia de esta. Así que creo que viene espectacular esto para seguir aprendiendo sobre China y Shanghái. Yo después te quería pedir, Carolina, porque por ahí lo podemos publicar en nuestro link, el ranking, el Claro. link del ranking. Yo mientras Sí, claro. hablabas lo intentaba buscar, como para publicar el ranking y poder visualizar qué universidad es China, ese comparativo, ver que Universidades. nuestros oyentes puedan interactuar con la información, creo que es muy rico, así que creo que ilumina bastante. Así que, por mi Sí, así parte, es. El paso número uno, ya para terminar, me voy a poner a revisar qué universidades, a qué parte de China me gustaría ir primero que todo, porque Así es. en ese país tan grande quiero conocer, no sé, centro, sur, este, oeste. Me pongo a investigar las universidades que hay ahí. La que sea que esté en un ranking va a ser de buena calidad, entonces hay que verificar ahora los programas de estudio, qué me interesa de esos programas, cuáles son los requisitos y ahora sí empezar a gestionar las becas. Pues si me lo Claro que si permites, podemos ir con Carolina, nuestros propios recursos, pues no hay más que empezar. esa sería nuestra invitación para tu próxima participación, ya que tenemos un público de universitarios cada vez más robusto. Sí, seguramente va a ser Ujú. su inquietud y ya veo las preguntas, que tú les digas cuáles son esas opciones, las mejores bajo tu óptica de recomendación para quien quiera sobre arquitectura, sobre Claro. derecho, etcétera. Creo que podemos abrir una puerta muy Ah, interesante mira, para nuestro estaría auditorio. bastante interesante, ¿no? Sí, Hacer un mini ranking por esas grandes áreas de conocimiento. Excelente. sin duda. va. Pues ya tenemos algo interesante, Leonardo, para la próxima entonces. Gracias, Caro, por enseñarnos y por ilustrarnos. Así que hemos aprendido mucho. Un gusto Gracias. saludarlos. Un gusto saludarlos, Carlos, Leonardo, y por acá nos estaríamos viendo pronto. Un Que abrazo, sigamos gracias, hasta Saludos a Tijuana. toda nuestra Cuídate. audiencia. Hasta luego. Hasta luego. Listo, Leonardo, pues vámonos a corte y nos vamos con Hispanos en China, que hoy tenemos a Carlos, un tocayo que nos tiene una participación muy interesante. Regresamos, vamos a corte.